la creación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes, ¿cierto? Las cualidades invisibles de Dios que no percibimos a veces, es decir, su eterno poder y ¿qué? Su naturaleza divina. Se perciben claramente. Cierra los ojos conmigo y diga: Dios, te percibo. Respire profundo si quiere. ¿A través de qué? De lo que Él creó. ¿Sí? Cuando usted llega a este lugar y usted empieza a ver esto, perdón, cierro el versículo, dice: de modo que nadie, ¿qué? Tiene excusa. Dígale al que tiene al lado: no tenemos excusa. Sí, nadie, ni el más ateo de los ateos, tendrá excusa de decir: ay, no, es que yo no vi. Porque de hecho la misma creación habla de Dios, dice la palabra. Y quise introducir este pedazo de la serie de Dios primero que tiene que ver con esto que estamos haciendo. Para que usted se ponga en contexto un poco si llegó hoy por primera vez, estamos en una serie que se llama Dios primero, en donde estamos hablando de poner a Dios primero en muchas cosas, ya vio lo del ayuno, pero donde vamos a construir algo, vamos a construir un altar. De hecho, dentro de las muchas razones, que no es esa solamente, es esta, es no compartir el sonido de la alabanza con el vecino. Pero esa es una de las razones y por eso usted va a ver mucho movimiento en adelante. Pero como estamos hablando de eso, de construir un altar, me inquieté a través de este pasaje con la creación, porque el ser humano por naturaleza hace símbolos, ¿sí? Hace símbolos. Esta ropa, como mi esposa esta mañana que salí me dijo: ¿y hasta cuándo se va a poner saco? Y yo le dije: pues ya se me acabaron hasta hoy, ¿sí? Déjemelos poner, ¿sí o no? Pero muchas veces, y como lo he explicado en todas las prédicas, esto tiene que ver con Dios primero, con exaltar a Dios, con adorar a Dios. Pero muchas veces esto para muchas personas fue un símbolo, ¿sí? Un símbolo de estatus, un símbolo de una posición. El que usa saco es el que está en X o Y posición o significa algo. Y para muchos que lo usamos mucho tiempo, significaba obviamente el respeto, la reverencia por ese estatus, por esa posición. El ser humano por naturaleza crea símbolos, ¿sí? Los ha creado desde siempre, desde el antes del antes. Pero esa simbología bíblica no siempre se ha usado de buena manera. Voy a poner un ejemplo en contexto. Las culturas indígenas, las culturas que estaban en ciertos territorios, hacían su culto a partir de ¿qué? Símbolos. ¿Qué símbolos? El sol, la luna, las estrellas, ¿sí? El ser humano siempre en su necesidad de adoración ha buscado símbolos que lo lleven a recordar o a conectar, ¿sí? Con Dios primero, con que Él sea el objeto de alabanza y de adoración que yo tengo. De hecho, acabamos de pasar por el Antiguo Testamento, leyendo un poco los libros del pacto del pueblo de Dios, y encontramos por allí, por ejemplo, algo que se llamaba el efod, ¿sí? Que era un traje que el sacerdote usaba y sobre el cual se diseñaban unas medidas y sobre el cual se colocaban unas piedras, ¿sí? Deuteronomio, Levítico, lo detallan de mejor manera. Y dentro de esas piedras habían piedras preciosas, el onís, la esmeralda, muchas de esas piedras estaban colocadas allí. Y ese traje se lo ponía el sacerdote para buscar la presencia de Dios, para encontrar respuesta de parte de Dios, ¿sí? Lo que ratifica esto que te estoy diciendo, y es que los símbolos son importantes, pero los símbolos tienen una delgada línea. ¿Qué pasaba en este momento? Ese traje del sacerdote simbolizaba un poco el templo cósmico que para el pueblo de Dios existía en ese momento. Es decir, si me dice: se la fumó verde el pastor. No, espera, le explico. Estos hombres, cuando veían el sacerdote, ¿sí? Veían esas piedras que brillaban, pero de pronto, en la noche, levantaban su mirada al cielo y veían lo mismo. El efod, en parte, en una de sus interpretaciones, representaba la búsqueda de la conexión de ese Dios que estaba en el cielo, que les hablaba desde arriba a un pueblo que estaba en la tierra, ¿sí? O sea que ese símbolo para esa etapa del pueblo era importante, porque era conexión con Dios, era buscar la presencia de Dios. Pero esa simbología en el tiempo, aunque la intención fue buena y nació de Dios para el pueblo, lo permitió Dios, en el camino perdía su sentido. ¿Por qué perdía su sentido? Porque el ser humano también, por naturaleza, después de la caída, es un ser humano supersticioso e idólatra. Porque aunque necesita adoración, cualquier cosa después se le volvía adoración.
Y usted puede hacer la lista y las busca allí estudiando un poco de teología, viendo cómo han salido una cantidad de cosas. Hay panteísmo, hay sincretismo. ¿De qué? De símbolos que se volvieron algo importante para muchas personas. Y en sí los símbolos no son malos, ¿sí? En sí los símbolos son un recordatorio. Usted de pronto puede decir hoy, ay, ve, el pastor puso cruz. Es por la prédica, pero la voy a dejar. ¿Por qué? Porque este sí que es un símbolo. Y allá vamos a llegar ahora. Pero, como estamos en esto de construir un altar, de construir un lugar, pues hay muchas preguntas que solíamos hacernos. Y es por qué vamos a construir algo cuando ya no se necesita. Y de hecho, pues este templo que hoy tenemos lo ratifica, ¿no? Porque este templo nos ha demostrado que no necesitamos una pared o un aire acondicionado a veces para vivir la presencia de Dios, ¿sí? Sin embargo, hay un lugar y los lugares son importantes. Insisto, el pueblo, el ser humano, por poscaída suele convertir algunos símbolos en señales de adoración, pero el objeto de la adoración en aquellos lugares, en aquellos símbolos, es lo importante, que es Dios primero. Déjeme entrar un poco más en materia explicándoselo de esa manera. El Edén. ¿Qué era el Edén? ¿El primer templo? ¿Sí o no? Fue el primer templo. ¿Y cuáles eran las luces y cuál era el sonido? ¿Sí? Dios, su voz era suficiente, ¿sí? Y las estrellas alumbraban y todo era perfecto. Ese fue el primer templo. Pero el ser humano dice, no quiero hacerlo de esta manera, peco y me separo de Dios. Y cuando el ser humano se separa de Dios, entonces se empieza a descomponer el símbolo del templo. Porque ¿qué es lo primero que entra? Bueno, entra la vergüenza, entran muchas cosas que no son punto de esta prédica, pero dentro de ello entra que el ser humano haya empezado a coger las cosas del templo para otra cosa. Me explico. Lo primero que hace Adán y Eva cuando sienten vergüenza es coger ¿qué? La creación y coger las matas y empezar a usarlas para taparse. ¿Eso estaba bien o estaba mal? No, no estaba mal, pero el templo en su composición empezó a cambiar. O sea que ya empezaron a entrar más elementos dentro del templo, dentro de ese Edén, ¿sí? Dice que se vistieron con pieles más adelante, o sea que tuvieron que usar los animales, ¿ya? Y si lo ponemos en este contexto, donde la creación física, el medio ambiente y los animales son símbolos tergiversados hoy. ¿Por qué? Porque claro que usted y yo somos responsables de restaurar nuestra relación con la creación. Usted y yo somos responsables de restaurar nuestra relación con nuestros animalitos, pero partiendo de la base que usted y yo fuimos creados para sojuzgarlos, para someterlos. Es decir, usted y yo somos más importantes que el perrito y que el gatico, siendo el gatico y el perrito muy importantes. Pero el orden de estos símbolos que el enemigo tergiversa ahí en el camino, ¿sí? Se van volviendo a veces más importante que el ser humano, al punto que el hombre llega a razonamientos como que somos tan destructivos con la tierra que desaparezcámonos. ¿Y qué hace la tierra sin nosotros? ¿Usted me está entendiendo esos razonamientos? Esos son los razonamientos del hombre hoy, cuando no entiende los símbolos que Dios ha colocado. Porque claro, vamos a llegar ahora ya, Dios pretende la restauración de la relación de nosotros entre nosotros y de nosotros con la creación, ¿sí? Él la pretende a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero si nosotros no entendemos la simbología bíblica, entonces vamos a terminar, como muchas veces nos ha pasado, de una manera supersticiosa. Y el primero fue entonces el Edén, el jardín. El segundo, Génesis 8:18 dice, salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, ¿sí? Y dice que cuando ellos ¿salen de dónde? Del arca. El arca fue el segundo templo, ¿sí? Porque se hacían altares, se adoraba al Señor, se entregaban ofrendas, pero cuando se hace el arca, se convierte en el segundo templo. De hecho, Noé baja del arca y en ese versículo dice que lo primero que hace es construir ¿qué? Un altar. Eso deja evidenciar y a través de toda la palabra que la necesidad de adoración del hombre siempre lo va a llevar a buscar un lugar donde esté ¿qué? Dios.
donde Dios sea lo primero, porque es nuestra necesidad de oración. Pero el riesgo es que en esa simbología, si yo me llego a perder de entender qué es lo importante de ese lugar que debe existir, yo puedo confundir el lugar con Dios. Y no es así. Se lo voy a mostrar más adelante. Génesis 22:9 dice: cuando llegaron al lugar que señalado por Dios. Para Dios los lugares son importantes, ¿sí? Para Dios donde tú te paras es importante. Creo poderosamente en la guerra espiritual y creo que los lugares físicos representan y tienen territorios espirituales. Pero no les doy más poder del que el Dios mismo, que domina todo territorio, los aires y los cielos, tiene, ¿sí? Pero los lugares son importantes. Aquí Dios está diciendo, cuando Abraham llegó al lugar señalado. ¿Cuál era el lugar señalado? Se lo voy a mostrar en una foto. Esto es lo que dicen los historiadores. Este lugar es llamado el Monte del Templo, ¿sí? Este lugar, que queda en Jerusalén, tiene una particularidad muy especial. Y es que los estudiosos historiadores dicen que en ese lugar donde se ve esa cúpula fue este lugar donde Abraham llevó a Isaac a ofrecerlo como en sacrificio, porque donde hay un lugar hay sacrificio, ¿sí? En este lugar, que me pareció muy especial, por eso hablo de los lugares representan cosas. Este lugar representa muchas cosas para los pueblos que nos derivamos de Abraham, para el pueblo judío, para el pueblo cristiano y para el pueblo musulmán. Pero es el lugar más conflictivo que hay sobre la tierra. En ese lugar un judío no puede entrar a orar. O sea, a partir de allí hemos tenido guerras. Los que han ido a Jerusalén, los que han visto cómo están algunos lugares, usted ve lugares llenos de balas. ¿Y por qué? Porque el lugar es importante para el hombre. Porque donde Dios a ti te trae, ¿sí?, es un lugar importante. Si tú estás en este lugar, es porque este lugar hace parte de tu altar, de lo que Dios quiere construir para ti en tu altar. Y yo estoy convencido de que solo esto no serviría. Y es a donde quiero llegar. Pero los lugares son importantes. Son tan importantes que en este lugar está determinado el pueblo judío a construir en algún momento, que por las noticias y por algunos sucesos dejan ver que va a ser pronto, ¿sí? Allí cerca de este lugar el pueblo judío dice que va a construir el tercer templo, ¿sí?, que usted y yo no necesitamos, por lo que Jesucristo ya nos anunció y yo te voy a anunciar hoy, ¿sí? Pero el pueblo judío va a construir ese templo y el pueblo judío cree que por esa puerta, que es la única puerta de Jerusalén que no está abierta, va a entrar un Mesías. Pero usted y yo sabemos que ese Mesías ya está, ya entró, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer los lugares? Porque esto surgió hace miles de años con un hombre que quiso construir un altar. Y ahí cuando yo me preguntaba esto, Señor, ¿y entonces eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros vamos a construir un altar. ¿Y ahí qué? ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Sí, pero usted y yo tenemos unos símbolos que nos deben dejar entender para dónde vamos. Ese es uno de ellos, esa cruz. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Dice ahí, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Este sitio, que para los judíos y los cristianos es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, para los musulmanes es donde iba a ser sacrificado Ismael, en su entendimiento. Que nosotros, por referencia histórica y bíblica, sabemos que no es así. Pero si usted no lo conoce, usted se puede confundir en el camino, creyendo que usted hoy necesita algo físico para construir un altar. Pero lo que nos deja ver la palabra, al contrario de esto, es que el ser humano en el camino se ha ido desviando cuando ha intentado construir cosas físicas, cuando ha intentado poner símbolos. Y se lo voy a explicar desde la iglesia. La iglesia durante toda su historia ha intentado poner símbolos, ¿sí? Y yo me traje esta caja porque a veces la iglesia se parece a esto. El ser humano
queriendo con una buena intención construir un altar, ¿sí? Mete la iglesia, mete a Dios en una caja, ¿sí? Y se mete allí, se mete ahí. Y la intención de los altares nunca fue la forma, sino el contenido. Pero la iglesia muchas veces, por la misma historia, por la misma necesidad, ha querido meter en la caja la intención de Dios para con el altar. Y entonces, si tú no eres como la caja, no tienes a Dios. Podemos sumar alrededor de 100, 200 denominaciones cristianas. Podemos sumar cuántas cosas por fuera de esta caja. Porque nos pareció que para ese altar la música estaba muy dura. Entonces lo metemos en otra caja porque somos los de la música pasito. Para esa otra caja era muy irreverente sin corbata. Entonces metimos la corbata en la caja. Cuando Dios nunca quiso meter su altar en una caja. Pero como esto es relación, Dios daba visiones, Dios daba entendimientos. Cuando usted mira la palabra de Dios y mira a Moisés, mira cómo estaban construyendo el templo de David, Dios enviaba la revelación. Y cuando usted ve los templos de la época, usted ve extravagancia. ¿Sabe una cosa? Esa cúpula que usted veía ahí es de oro macizo. Y usted puede decir, eso es una extravagancia. Hay cajas que parecen extravagancia. Hay altares que son extravagantes. Porque nacen ¿de dónde? De algo que Dios pone también con una buena intención, pero que el pueblo a veces vuelve una mala decisión. Y nos quedamos entonces en la forma. Y si no es mi forma, no me sirve. Y yo creo poderosamente en la multiforme gracia de Dios. En que Dios nos hizo aquí a nosotros diferenticos a todos para ser el cuerpo de Cristo. Pero si nos llegamos a confundir, si usted se llega a confundir de que construir un altar es la forma, no lo va a entender. Y se va a embolatar aún teniendo una buena intención. Porque la intención de construir un altar es buena, pero puede ser una mala decisión. Y parte de lo que yo le estoy compartiendo a usted esta semana y estos domingos es lo que Dios nos habló para construir este altar, para poner a Dios primero, para invitarte a ser parte de esto, de una visión que tú tienes que conocer. Porque cuando tú llegas a este lugar, tú tienes que saber si este es el lugar señalado. Porque te invitaron con una muy buena intención, pero tú tienes una relación y tú tienes que saber si acá vas a encontrar los elementos para construir tu altar. Déjeme le pongo un ejemplo bíblico acerca de esto. En Josué 22, Josué está terminando de repartir las tribus, lo acabamos de ver esta semana en experiencia bíblica. Y cuando terminan de repartir 3 tribus, la tribu y media de Manasés y otras 2 que se me olvidan los nombres, cuando llegaron Josué 22:10 dice, cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2 tribus y media construyeron un enorme altar. Se lo voy a explicar así. Ellos venían de caminar juntos, reparten las tierras, ¿sí? Y había un altar sobre el que adoraban. Pero de pronto ellos en el corazón sintieron, por lo que voy a explicar, que era mejor hacer otro altar porque el otro quedaba muy lejos. Dijeron, hagamos otro porque nosotros podemos tener eso que los altares tienen. ¿Qué tenían los altares? Cuando usted empieza a hacer ese estudio, usted puede sacar una conclusión de varios elementos que tenían los altares. El del Edén, el de Noé, el del arca. Todos los otros que estaban allí en adelante, la tienda de reunión, el arca del pacto, el templo de Salomón, perdón. Todos tenían unos elementos especiales, además de la caja. Porque la caja la pone ¿quién? Yo. ¿Sí? ¿Por qué están esas carpas ahí? Qué revelaciones, que seguro se inspiraron en las carpas del Antiguo Testamento. No, nos tocó quitar el techo en pandemia y había que taparlo. Pero de pronto alguien viene desapercibido y cree que para adorar a Dios hay que poner una carpa que dé calor como esa. No, yo no me puedo amarrar a eso. Es posible que dentro de 8 días quite la cruz y ponga una paloma. ¿Por qué?
Porque yo no me puedo amarrar a los símbolos que solo son una ruta de camino para llegar a la verdad. Si la iglesia se sigue confundiendo con los símbolos, va a perder el camino del verdadero símbolo, que es Jesucristo, que es el cielo. Y por eso te hablo de estos símbolos. Por eso te hablo que a veces los metemos en una caja. Es más, yo sé que acá hay personas que tienen un cuarto de guerra, que en su casa desocuparon, vieron una película un día y desocuparon un rinconcito para arrodillarse y orar sin que los molesten. Y eso está bien. Pero si el día que te toca cambiar de casa peleas con tu esposo porque la otra casa no tiene cuarto de guerra, pues no entendiste el símbolo. ¿Será que tal vez Dios te está diciendo que ahora el cuarto de guerra es tu cuarto con tu esposo? Que ya oraste mucho tiempo solo y que necesitas empezar a construir tu verdadero altar. Ya no los de la forma, aunque la forma es importante. Porque si tú miras la historia, los templos, todo lo que se ha construido fue importante por el lugar y por lo que intencionalmente Dios colocó. La arquitectura de los templos protestantes, en principio más ortodoxos, es hermosa. Y eso no es del diablo, eso es revelación divina. Los arquitectos que construyeron eso, muchos de ellos son creyentes. De hecho, en Jerusalén hay una de las puertas donde están las tumbas de los dos arquitectos, porque el que los mandó a construir le quedaron mal y los enterró al frente. Deberíamos implementar eso aquí en Colombia. No, mentira, no. ¿Por qué? Porque el lugar es importante. Las formas a veces son importantes, pero las formas no me pueden volver a mí a encerrar en una caja. Yo no sé dónde naciste. Yo no sé cómo aprendiste a orar. Yo no sé qué experiencias espirituales viviste, si fueron más fuertes o más pequeñas, si recibiste el vino del Espíritu Santo a través de una administración donde caíste, donde no te caíste, o si se lo recibiste sentado a la lectura bíblica. Yo no sé cuál fue la forma, pero tú no puedes seguir metiendo el altar de Dios en una caja. No, Dios no construye un altar para que nos aferremos a las cosas materiales. Dios te está dando referencias para que apuntes ¿a quién? A Jesucristo. Estos hombres, los de la media tribu de Manasés, construyeron el otro altar al lado. Y los de acá los vieron construir y que dijeron, ¡ay! Nos van a poner competencia. Ay, pastor, están poniendo una iglesia allá a la vuelta. No, competencia. ¿Sí? Y por eso la iglesia no avanza. Porque no entendemos el cuerpo. No entendemos que sigue siendo un solo Dios. Su multiforme gracia nos permite ser diferentes. Yo tengo amigos pastores, amigos de iglesia, personas que han venido a esta iglesia que cuando las atiendo le digo, lo mejor es que vayas allí. Pastor, no me puedo quedar aquí, es que aquí me gusta. Yo, no, pero tú necesitas allá, te vas. Y me encanta verlos crecer, me encanta ver cómo Dios puede hacerlo por fuera de ¿qué? De la caja. Porque si llegamos a construir este altar, lo volvemos una caja y nos quedamos deleitándonos en la caja, olvidamos lo importante que había dentro, que es el elemento esencial que sale de ver la construcción de los altares en la Biblia. ¿Qué tenían esos altares en la Biblia? 1, tenían el gobierno de Dios. 2, tenían su presencia. 3, tenían su gloria. Mire, tanto era la gloria que hubo un momento, creo que fue en la tienda de reunión, donde la gloria fue tan grande que no pudieron hacer el culto. Y yo oro por eso en mi iglesia. Yo oro porque si no se pudo hacer el culto de la misma manera, la gloria de Dios los toque a ustedes y haga algo especial. Yo no me voy a negar a eso. ¿Por qué? Por la caja. Porque se molestan. Porque de pronto algunos, ay no, eso es muy evangélico. ¿Por qué? Pero tampoco me voy a perder de tener la paz de Dios, de tener el reposo de Dios, meditando en su palabra. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para cada cosa. Y si usted mira los altares que se fueron construyendo, todos llevaron después de batallas, de guerras, y los construían, ¿sí? Los templos y todo para recordar al Señor. Este es un testimonio de ellos. Los de acá dijeron, nos van a montar competencia. Eso está mal. ¿Qué hicieron? Juzgaron la intención. Dijeron, no, la presencia de Dios y la gloria de Dios no puede salir de aquí. Y la iglesia de hoy vive así. Vive con la presencia de Dios en una caja.
Entonces, cuidamos la caja, porque no podemos permitir que la presencia de Dios, la gloria de Dios, el gobierno de Dios, otros lo conozcan. Hay que cuidarlo. Y metemos a Dios, su presencia, su gloria, su gobierno, su forma en una caja. El altar nunca fue eso. Pero estos elementos del altar sí van contigo. Porque cuando tú en tu cuarto de guerra colocas a Dios primero, ahí está su gobierno. Ahí está su presencia. Ahí está su gloria. Y yo sé que muchos, yo he recibido testimonios de personas que en una moto les ha tocado casi que tirarse al piso. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar la gloria de Dios los alcanzó. Y no entienden cómo les tocó quedarse tirados en el piso un momento pasando el chaparrón, disfrutando cómo Dios llegaba. Pero si tú y yo nos metemos en la caja, la forma nos va a quitar de disfrutar la multiforme gracia de Dios para su reino. Estos hombres intentaron juzgar la intención. Y sabes una cosa, ayúdame a definirlo. ¿Quién es el único que conoce el corazón? Dios. Entonces yo te voy a decir algo. Hoy tú puedes tener dudas de qué estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo. Tú puedes tener dudas de la forma, de si es aquí, no es aquí. Pero lo único que yo no voy a permitir de que tengas dudas conmigo es de mi intención. ¿Por qué? Porque aquí procuramos hacer la voluntad de Dios. Y podemos estar de acuerdo en que la forma pueda no ser, pero la intención solo la conoce el Señor. Y los frutos demuestran nuestra intención. ¿Sí? Entonces, cuando yo vuelvo a esto y vuelvo a este pasaje de Josué, veo que estos hombres se asustaron y iban a desatar una guerra. Se iban a agarrar por los otros porque habían hecho otro altar, porque estaban orando juntos. ¿Y sabe qué les responden ellos? Ellos le respondieron, algunos venían a Tierra Nueva y les dijeron, vea, no murmuramos. Porque cuando usted murmura, ¿sí?, sobre la intención, usted se mete en problemas. Se mete en problemas con Dios. Ya le pasó a Aarón y a su esposa. Porque solo Dios conoce el corazón. En el versículo 22 ellos desenredan el tema y dicen, las dos tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas, el Señor, Dios de dioses, sí, el Señor, Dios de dioses. ¿Sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad? Porque ellos traían un temor. Ellos habían dicho, como Acán había hecho lo malo, ¿será que esto se les fue el espíritu de Acán? Y resulta que todo el que piensa diferente a ti no es un rebelde. Todo el que piensa diferente a ti no es porque esté por fuera de la voluntad de Dios, porque él también tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también le revela a él. Pero es ese mismo Espíritu Santo el que nos da la unidad para que en nuestras diferencias podamos construir un altar. Le voy a poner un ejemplo claro. Hay casados aquí, esposos aquí, ¿sí? Oran juntos. Sigamos. Voy a darte paz hoy si tú no oras con tu esposo. Yo crecí con líderes que me decían, los esposos oran juntos, y yo solo llegaba y salía a mi casa, iba a la iglesia y volvía y decía, ¿y cómo hacen? Que yo no he podido. Porque cosa dura y orar con la esposa. Porque son dos universos, son dos altares, son como la competencia al lado. Los que tienen esposas como la mía saben que uno le dice, ora usted, oro yo. Yo le digo, no, venga, yo oro porque es que usted a veces se pasa. Y esposa que se respete, ¿qué hace? Lo desatrasa uno de toda la semana, ¿no? Hay hombres que también están orando de esa manera, pero normalmente es al contrario por aquello de las 35,000 palabras, ¿sí o no? Pero no es fácil. No es fácil. Y sobre todo porque cada uno viene de cajas diferentes. Cuando yo conocí a mi esposa y la saqué de la secta donde estaba, mentira, no, ya no estaba en la secta. Ella venía de otra iglesia. Y cuando yo conocí a mi esposa era, para no decir nombres, era muy tranquila para orar. Sí. Entonces, en donde ella estaba oraban, ¿sí? Y el que oraba, oraba. Los otros escuchaban al que oraba y oraban mentalmente. ¿Eso está bien o está mal? No, está bien. Así fue como ella aprendió. Pero pues ella puso a perseguirme y le tocó ir donde yo estaba. ¿Sí? Y donde yo estaba, nos apoyábamos en oración. ¿Sí?
Entonces yo decía, Señor Jesús, y mi hermano del lado decía, amén. Y el del otro decía, sí, Señor. Y el del frente decía, aleluya. Y así orábamos. Y uno oraba y terminaba de orar. La primera vez que mi esposa fue a orar con mis amiguitos del grupo de solteros, yo tenía una amiguita que respondía las 3 cosas a la vez. Y mi esposa empezó a orar y, Padre Celestial, y empieza mi amiga, amén, papá. Y mi esposa hacía así, gracias por este tiempo. Sí, Señor, gracias. Y mi esposa, salimos de la reunión y me dijo, yo no vuelvo. Aquí no me dejan orar. Y yo dije, no, la espantaron. ¿Por qué? Por la caja. Yo escucho señoras bravas porque el esposo no ora. Pues no ora como usted. Porque si usted le está pidiendo que ore como usted, él no va a orar. ¿Qué tal si lo dejas expresarse por fuera de la caja, en su caja, y juntos logramos construir el altar? Porque si yo digo, no, es que pastor, es que él ni quiera ora, pastor. Pues con esa hora que tiene que orar. ¿Sí o no? Eso es suficiente, ¿sí o no? Cuando mi esposa estuvo en la reunión y me empieza a hacer algo y le tocó boleteada. Cuando mi esposa empieza, ya tiene un deporte que se llama el patin ball. Yo estoy en una mesa y ella me patea por debajo toda la tarde. Cuando usted vea que yo estoy con usted, yo hago así, no es que me esté oliendo, es que ella me está pateando. ¿Qué equivocamos? Entonces cuando ella me empieza a afanar, yo me devuelvo y le digo, ¿oras? Y así mato 3 pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos que el altar no tiene nada que ver con esta caja, vamos a seguir pensando que la forma de mi hermano, el que está al lado, es equivocada. Y si Dios es primero, no es equivocada, entiéndelo. Es la multiforme gracia de Dios que en nuestras experiencias lo vivimos así. En esta iglesia, por ejemplo, usamos una versión de la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Y algunos se ríen de mí porque me prestan la Reina Valera y yo no sé leer latín. Se me enreda la lengua. Y me toca decirle, no, présteme la de español. Pero yo camino con ellos. Es más, aquí ya empezamos a traer Biblias compartidas. ¿Por qué? Porque la caja no me va a separar del propósito de Dios. Construir altar no se trató de qué traducción usábamos. Se trató de que en este lugar estuviese el gobierno de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios y su reposo. Porque donde están esos elementos, allí hay un altar de Dios. Hay lugares donde usted no puede hacer un altar de Dios, o se le va a dificultar un poco más. Por ejemplo, en el Pascual Guerrero es difícil hacer altar. Créamelo. Porque muchos me dijeron, ay pastor, pero cuando pasó la cabrita de oro yo adoré y todo. Hay lugares de adoración porque el lugar es importante. Hay territorios físicos que son importantes. Y este lugar ha sido importante porque queremos construir, es el verdadero altar, no un lugar físico. Y tal vez no sea este, tal vez en el camino el Señor diga, no, no era ahí. Pero la intención del altar es la misma. Estos hombres de Josué le responden, mire, nuestra intención no era copiarles, nuestra intención no era poner una sucursal, nuestra intención es conservar aún para nuestros hijos. Dice la palabra ahí en Josué 22 más adelantico, lo hicimos pensando en el futuro. ¿Sabe por qué construimos un altar? ¿Por qué decidimos poner a Dios primero? Lo hicimos pensando en el futuro. Porque cuando tus hijos y los míos no quieren salir de este lugar, yo te digo gloria a Dios, aleluya, y que sea así. ¿Por qué? Porque es para el futuro. Se trató de generaciones siempre. El altar se trata, cuando tú levantas un altar en casa, lo estás haciendo por ti, tú lo vas a disfrutar, claro, ¿por qué? Porque está su gobierno, está su presencia, entra su gloria y entras en el reposo de Dios. Pero tus hijos son los más bendecidos cuando tú levantas un altar. Siempre se lo digo a las mujeres, pastora, ayúdeme a orar por mi hijo, que es que usted no sabe cómo es de bendecido. Y yo le digo, claro que vamos a orar por él, pero yo no puedo orar lo que tú oras por él, porque no tengo ni idea por qué. Dios suele escuchar las oraciones de una mamá y no tienen ningún nivel con las de un pastor, porque la oración de la madre por su hijo, solo Dios la conoce. Y claro que aquí clamamos por tus hijos,
pero no podemos hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Lo mismo que un padre. Cuando un sacerdote en una casa se levanta a clamar, a construir altar, no hay quien lo iguale. Es una relación personal íntima con Dios. Dice el versículo 27 que una de las razones era para que sus hijos vieran esto. Y dice el versículo desde el 26 ahí adelantico: si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Esta era la necesidad de construcción, seguir adorando al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificio, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. ¿Cómo qué? Como testimonio. Cuando usted ve los altares construidos durante todo el tiempo, más allá de cualquier discusión religiosa o teológica, ¿sí? Ese altar es un testimonio de que Dios está acá. Es un testimonio. Tu casa como un altar es un testimonio. Esto es lo que vamos a hacer acá con Dios primero. Construir un testimonio para que aquellos que les molesta sepan que hay un Dios que es primero. Porque no vaya a pensar que esto es porque solo es que el domingo me toca el turno de ponerle la música al pastor. Eso se llama guerra espiritual. ¿Por qué? Porque este lugar tiene algo especial. Si yo llego a pensar que es un hombre, que es algo personal, me confundo. Y construir un altar durante toda la palabra ha tenido oposición. Mire, le estoy mostrando uno que ha generado guerras. El Monte Santo. Ellos cierran, se ponen de acuerdo, porque cuando hay un altar, usted llega más fácil al acuerdo. Pastor, ¿y cómo vamos de pelear más rápido? Haga un altar de oración en su casa, ore, busque a Dios. Le aseguro, señora, que tiene más efectividad entrar al baño, desahogarse con Dios y decirle a su esposo que no le pasa nada, que descargarle a él las 35,000 palabras. Porque el hombre que se respeta ya sabe que cuando una mujer dice que no le pasa nada, ¿qué le pasa? Gracias. Estamos en la misma Biblia, ¿no? Pero si la mujer dice la palabra, se vuelve gotera constante, ¿uno qué hace? Créamelo, está demostrado biológicamente. Cuando la mujer es gotera constante y da cantaleta, el hombre tiene un dispositivo auditivo que inmediatamente hace así. Consulten biología. La cantaleta activa que el hombre cierre el oído. Está científicamente demostrado que la cantaleta no cambia a nadie. Porque si lo cambiara yo estaría en el cielo ya. ¿Sí? Pero el altar, la oración, su presencia, su gloria, su gobierno, su reposo, sí. Ese sí lo cambia. ¿Saben qué pasó al final? Dicen estos hombres que los rubenitas y los gaditas le dieron el altar el nombre de testimonio. Porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. Si un altar, si una caja de estas no sirve para hacer testimonio, yo creo que es mejor hacer lo que hizo Jesús, que cuando vio el templo revolcado dijo: esto no fue lo que yo quise cuando pedí un altar, esto no fue lo que yo quise cuando pedí adoración. Mi casa, dice la profecía, será llamada casa de oración. Y hay templos físicos que son muy bonitos, que tienen una muy buena intención, pero no son casa de oración. Y cuando yo te estoy diciendo esto y te estoy invitando a construir un altar, es porque tú me tienes que ayudar a garantizar que esto sea casa de oración y no piedras muertas. Porque la palabra dice el Señor Jesús que tú y yo tenemos el entendimiento de esto de una manera diferente. Mire cómo lo dice la palabra en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es ¿qué? Locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay personas que no lo van a entender cuando les hablan de un altar, porque necesitan el Espíritu Santo. Pero si tú estás acá, tú tienes que saber que esto te está inquietando. Usted puede decir: ¿y para qué me trajo a esto? Es porque el Espíritu Santo tiene un plan contigo. Es porque el que tiene el Espíritu Santo discierne esto del altar, en su casa, en su intimidad.
Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y por eso tú y yo tenemos como necesidad adorar a Dios, construir altar para Dios. Pero lo que Dios está diciendo hoy es: trae tus intenciones que yo las alineo. Porque si tú y yo tenemos la mente de Cristo, lo que vamos a construir acá es un altar que glorifique el nombre de Cristo. Y que en la simbología nos recuerde que ese es el templo. Aquel que murió en esa cruz es el templo. Es el que anhelamos habite en lo que se construya. Porque hacemos los ajustes, modificamos, nos quitamos el problema de encima y la presencia de Dios. Dice la palabra que en algunos de esos altares se tergiversaba el objetivo, la intención, y la gloria de Dios se iba. Pero algunos se quedaron en la caja contemplando la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pedro dice ahí en 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, en la multiforme gracia de Dios. Porque si tú y yo lo discernimos espiritualmente, entonces entendemos cuál es el altar que Dios está pidiendo que construyamos. ¿Por qué vale la pena colocarlo? ¿Por qué vale la pena pensar en un sitio diferente? ¿Por qué la iglesia sigue creciendo y sigue construyendo templos? Guatemala, un país que para muchos ha sido un país pequeño, tiene uno de los templos. Mire, ni en Estados Unidos hay templos de ese tipo. ¿Y quién lo hizo? Dios. Los que juzgan la caja creen todos los cuentos, pero los que hemos visto y hemos salido de la caja, entendemos que cuando es Dios, Dios hace cosas grandes. Como lo vimos hace 8 días, a veces lo grande para ti no es lo mismo grande para mí. Lo que va a hacer aquí Dios, yo creo que es grande porque es de Él, pero yo no sé cuál es el tamaño de Él. Pero tengo la mente de Cristo para creer que lo que Él va a hacer aquí tiene que ver con su presencia, con su gloria, con su gobierno y con su reposo, que son las características de un altar verdadero. Un altar que nos lleva a ello, a disfrutar de la multiforme gracia de Dios. Jesús, disruptivamente cerrando acá, nos dejó ver algunas cosas acerca del templo. Y sentado en el monte de los olivos, viendo aquel monte que les mostraba ahora, no estaba el templo en ese momento, pero sentado en el monte de los olivos, viendo hacia ese lugar, Jesús declaró varias cosas. En Mateo 21:12 dice lo siguiente: Jesús entró en el templo. A Jesús no le preocupaba la caja. Jesús entraba donde tenía que entrar. Y además, como era judío, respetaba, ¿sí?, lo que significaba el templo para el pueblo judío. Vuelvo y repito: el gobierno de Dios, la presencia de Dios, su reposo, su gloria, estaban allí. Y dice Jesús que Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de las que habían cambiado dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, le dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva ¿de qué? De ladrones. Y mire lo que sigue a continuación: se le acercaron en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué hizo? Los sanó. ¿Y no estaba bravo pues? No, Jesús no se confundía de la forma. Jesús estaba exhortando y siempre exhortó a los fariseos, porque ¿quién conoce el corazón? Dios. Y Él sí conoce la intención del hombre. Y Él sí juzga la intención de cualquiera que quiera construir un altar. Porque cuando sus intenciones son equivocadas, Dios derriba ese altar. Porque Él quiere casas de oración, cuartos de guerra. Él quiere cuartos de intimidad. Porque seguro si usted no tiene el cuarto de guerra, usted está esperando que su cuarto sirva además para tener relaciones con su esposa, para tener la relación más importante con Dios. Y para que sobre ese cuarto se construya un altar. Y Dios está pidiendo eso. Y Jesús acá está diciendo: quiten lo que estorba, quiten lo otro.
para que podamos hacerlo. Marcos 13, 1, 2 dice, cuando Jesús salía del templo otra vez, tenía el vicio Jesús de ir a la iglesia, ¿no? Le dijo a uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios, mirando hacia ese monte. Y Jesús dice, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Jesús estaba diciendo, muy bonito, pero no me interesan las piedras. ¿Saben por qué? Porque usted y yo somos las piedras. Y lo que vamos a construir acá no es por el edificio, no es por lo físico, es por usted y por mí. Porque dice la palabra de Dios allí en Primera de Pedro, Cristo es la piedra viva. Ese símbolo que muchos también han tergiversado, que muchos lo cogieron de escapulario, que muchos lo cogieron de panteísmo como un madero y atribuyéndole poderes a un madero. Nos quedó bonito, ¿sí o no? A mí me emociona. Yo veo la cruz y me emociona. ¿Por qué? Porque es el símbolo correcto. Es el que me lleva a entender la necesidad que tengo en mi corazón de su presencia, de su gobierno, de su gloria y de su reposo. Pero si yo llego a pensar que el día que quitemos la cruz se va la unción, no entendimos. Si usted llega a pensar que el día que el pastor se quita el saco se le acabó la unción, se fregó, porque ya se me acabaron. Es decir, la simbología bíblica es importante, pero la iglesia no se puede confundir en ella y tiene que volver al principio correcto del verdadero altar. Jesús lo decía, le dijo a sus discípulos, no se trata de grandes cosas, aunque van a haber unas muy grandes. Y es bueno que hayan templos, es bueno que haya iglesia, es bueno que se construyan muchos. ¿Para qué? Para testimonio. Porque para esta iglesia en Colombia en el 2022, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es de locos. Es de locos. En un país que solo, en una ciudad donde hay solo inseguridad, incertidumbre, desgobierno, falta de autoridad, usted y yo estamos diciendo que vamos a construir altares donde el gobierno, la autoridad de Dios llegue. ¿Usted quiere que la autoridad de Cali cambie? Establezca la autoridad del reino de Dios en su casa, en su altar. ¿Usted quiere que la gloria de Dios se vea en esta ciudad? Establezcala en su altar, en su casa. Para que cuando lleguemos acá, la gente que empiece a entrar a este lugar dice, uy, aquí pasa algo. ¿Saben qué es? Su gloria. Porque cuando su gloria llega a un lugar, para muchos va a ser irresistible. Para muchos no va a ser soportable. Sí, no todos van a estar. Porque cuando su gloria llega, purifica, filtra. Y algunos que no alcanzaron a entender que eran piedras vivas, serán pulverizados. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, cuando tú te acercas a esa piedra, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa, ¿qué? Espiritual. Cuando usted y yo nos sumamos a construir un altar es porque vamos a construir algo espiritual, donde nuestros hijos van a adorar, van a alabar. Ahora que mi esposa decía aquí la noticia de que los chicos salieron a un lugar y que tienen alabanza propia, y ellos se independizaron pues. Pero qué bendición, porque a veces a ellos no les gusta el bolero que a usted y a mí nos gusta. Pero llegará un momento donde tendremos un lugar, porque esa también es otra razón. Tenemos que hacerlo porque no cabemos acá algunos domingos, cuando no es puente y no se van a vagar. No es para los que me están viendo por cámara, no es para los que están aquí, tranquilo. Es porque Dios quiere altar. Y yo le voy a decir una cosa. Usted quiere descansar como papá tranquilo y en paz. Ore, construya un altar y garantice en lo que usted pueda que sus hijos lo tengan. En su caja, porque la caja de sus hijos sí que es diferente. No se va a parecer a la suya. Usted le intenta dar cosas y el ejemplo es poderoso, porque usted hace discípulos en casa. Pero el altar de sus hijos tendrá una caja diferente. Y lo que estamos haciendo acá es tratar de que la caja no nos limite.
Es tratar de que la caja no nos robe lo importante. Recuerde qué es lo importante: su presencia, su gloria, su gobierno, su reposo. Si eso está, usted tiene un altar para el Señor. Usted tiene un cuarto de guerra válido. Mateo 12:6 dice: pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. ¿Sabe de quién hablaba? De Jesús. Jesús era superior a todos. Jesús era superior al sacerdote. Jesús era superior a la ley. Jesús era superior al templo físico. El más grande de los templos no lo podía soportar. Y ese es el problema con la presencia de Dios, que usted la quiere encasillar y ella no se deja encasillar. Que usted la quiere meter en una forma y ella no se deja meter en una forma. Ella solo le dice a usted: tenme como primero y lo demás yo lo hago. Pero si tú te sigues encasillando que es en tu forma, te vas a frustrar, porque no vas a ver la gloria de Dios. No vas a disfrutar de su presencia. Pero Señor, para sanarme tienes que hacerlo así. Sí, Dios solía hacerlo de maneras que ni tú ni yo veíamos. Pero pastor, es con mucha bulla. ¿Sí? Y después no, que con mucho silencio. Pastor, que es que con el calor me duermo y con el frío también. ¿Sí me entiende? Cuando usted está enfocado en buscar la presencia de Dios, cuando usted está enfocado en buscar un altar de Dios, a usted eso no le importa. Si yo mañana tengo gafas o no tengo gafas, si vengo en chancla o no, eso a usted no le importa. Usted busque la presencia de Dios y ponga a Dios primero. Sí, acabamos de leerlo. Usted tiene el Espíritu Santo para juzgar cuando en mi humanidad yo me estoy desviando. Y es algo que siempre le digo a mis líderes. En esta iglesia creemos en la autoridad delegada. Mis líderes honran su autoridad, me honran como pastor. Pero tengo líderes también que en la misma honran, de cuando en vez, en el tiempo correcto, operan como Natán y me dicen: se le estaba como volando, ¿no? Y algunos en el espíritu yo los escucho. Es más, tengo una líder en mi casa que es la que más problema me pone. Y no es mi porrista. Y le doy gracias a Dios. Si usted tiene una esposa que no es su porrista, dele gracias a Dios. Porque gracias a esa esposa usted es lo que es. Gracias a esa esposa que le dice: estás mal, ponte la camisa. Gracias a esa esposa usted es lo que es. Jesús era mayor al templo. Y eso me llevaba sencillamente a entender que el concepto del templo bíblico hoy, gracias a esa cruz, gracias a ese símbolo, es el mejor símbolo. Porque hoy el templo somos tú y yo, como piedras vivas. Hoy tu oficina es tu templo. Hoy tu lugar de trabajo es tu altar. Pero si tú todavía crees que hay una división entre secular y espiritual, no has entendido. Porque hay una sola. Y los lugares son importantes. Por eso un cristiano llega a un lugar, se trastea y ¿qué hace? Ora por esa casa. Ora por el vecino de al lado y por el de atrás y por el de adelante. Ora por el barrio. ¿Por qué? Porque los lugares son importantes y está llegando un hijo de Dios. ¿Y sabe qué es un hijo de Dios hoy en este concepto de templo? Un embajador del reino de los cielos. Un día en esta iglesia estábamos full y estábamos adorando. Y de pronto uno de los de producción tomó una foto. Y cuando terminó el servicio, después de alabanza, la administración y todo: pastor, mire lo que salió en la foto. Cuando yo vi esa foto, después de haber predicado, orado y pasar un tiempo especial en la gloria de Dios, vi una luz resplandeciente que venía del cielo y se deslumbraba allí. Y cualquiera puede decir: ay, pastor, fue un efecto. Yo no fue efecto, no. Lo que yo sé es que la gloria de Dios ese día estaba en este lugar. Y cuando usted y yo nos dedicamos a construir un altar para Dios, la gloria de Dios va a estar allí. Y cuando la gloria de Dios va a estar allí, Dios es primero y las áreas de su vida van a empezar a tomar orden porque Dios es primero.
Su matrimonio va a ver la gloria de Dios. Sus finanzas van a ver la gloria de Dios. Sus hijos van a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay un altar con un fundamento correcto y Dios es primero, están su presencia, su gloria, su gobierno y ¿qué más? Y su reposo. Y Apocalipsis deja de verlo acá. Hoy hicimos caminata bíblica. Apocalipsis 21 da una promesa hermosa para cerrar. Y esto tiene que ver con símbolos, porque esto es una visión de Juan. Juan recibe una visión extra 3D del futuro, con elementos que ni siquiera él conocía. Y esto es muy especial en el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque él está viendo en el espíritu lo que usted y yo anhelamos. Por eso es importante conocer la simbología y qué es un símbolo. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado ¿de qué? De existir. Todo iba a ser derribado, todo va a ser derribado. Vamos a hacer, yo le digo esto con humildad y con todo el corazón del mundo, vamos a hacer el altar más bonito de Cali, más anhelado, más deseado por nuestros hijos. Pero yo tengo claro que un día se va a acabar. ¿Sí me entiende? Prioridades. El más hermoso. En mi casa, yo arreglo mi casa para que sea la más hermosa. Pero las cosas no son más importantes en mi casa que esto, que mis hijos. Cuando mis hijos o mi hija de pronto le ha dado la creatividad de artista y de pronto coge una pared y le da por pintar un Picasso o algo así, yo siento ganas de pintar la pared con ella. Pero me acuerdo que ella es más importante que las cosas. Pero si perdemos las prioridades, llegamos a pensar que el templo hermoso que Dios nos va a regalar es más importante que Dios. Y ese templo sin Dios es basura. Lo que construyamos sin Dios no sirve de nada. ¿Saben por qué? Porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y ese es el importante. Porque esa cruz nos lleva a lo importante. Quítate de ahí, hombre. Pero Dios le está hablando. Porque esa cruz es el símbolo, porque esa cruz nos lleva al templo verdadero. Versículo 3 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Usted y yo somos piedras vivas, templo del Dios viviente. El que acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El altar se trata de su presencia. El altar se trata de que Él venga a hacer milagros. Te estoy leyendo. Vino, pateó las mesas y los ciegos entraron. ¿Y qué hizo? Los sanó. Que Dios nos patee aquello que no está en nuestras prioridades, acomodado como Dios primero, para que podamos ver sanidad, visión, milagros. Porque yo sí creo y entiendo algo en lo que Dios está haciendo proféticamente en esta iglesia. Y por eso pregunté quiénes han estado en toda la serie. Porque Dios los está preparando. Y nos está preparando para algo especial. No vaya a pensar que es la construcción. Eso va a ser chévere, nos vamos a disfrutar. Pero es lo que viene para ti, es lo que viene para tus hijos, para tu familia. Mire, esto que sigue es la ratificación de para qué es el altar. Y sé que alguien necesita escucharlo de esta manera. Dice: Él te enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todas son hechas nuevas. Mire esto en el versículo 22, me salto. No vi ningún templo en la ciudad. ¿Saben por qué? Porque aquí pueden ser importantes los lugares para nosotros. ¿Por qué es importante un lugar? Porque estas carpas empiezan a hacer calor, ¿sí? Porque es importante lograr algo de concentración y de enfoque. Yo sé que juntos lo hemos logrado, pero no esa es la forma, ¿sí? Y eso es importante. Pero allá no habrá templo, porque nosotros somos el templo. Y porque Él mismo, dice la palabra, es el templo. Déjeme se lo leo. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Cuando Dios es primero en un altar, su gloria trae la luz. Su presencia te abraza, enjuaga tus lágrimas. ¿Saben qué se convierte ese altar? En un refugio cálido y seguro.